Uy, ¿cuál era? Ahí, como te lo he abierto. No, Presente, ¿no? este, este. Y quitamos esto, ¿no? Y esto, ¿cuántas cosas? Bueno, estamos, ¿no? Bueno, Entonces, brevemente presentar para quienes no lo conozcan, porque varios han hecho también curso con Facundo. Facundo Ballester de la Universidad de Valencia, que es un destacado investigador en el área, y en particular en braquiterapia. Con el Grupo de Valencia he trabajado muchísimo en braquiterapia, caracterizando las fuentes, y también tiene una intensa participación en la PM y en los working groups de la PM. Así que bueno, nada, Facundo, te dejo y gracias por estar aquí. Y que bueno, viniste a la tesis y de paso te hacemos trabajar un poco más. gracias. Yo estoy muy agradecido de que me invitaseis tú y la Facultad de Ciencias a formar parte del panel de la tesis de la defensa de la tesis de Gustavo. Con mucho gusto. Pero voy a presentar aquí nuestro trabajo, junto con el de muchas otras personas, como ahora veremos, de los avances en los algoritmos de braquiterapia basados en modelos. En concreto, voy a presentar los resultados y el trabajo hecho para el report 372 de la APM, que es un report conjunto entre la APM, la ESTRO, la ABC, que es la Asociación Australiana de Braquiterapia, y la ABS norteamericana, sobre el comisionado de algoritmos de cálculo en braquiterapia basados en modelos. Se publicó este report, se publicó este verano, en el mes de julio. Hemos tardado unos 10 años en completarlo. Los reports de la APM son muy sólidos, pero muy lentos en su elaboración. Entonces, en este report se habla pues, de braquiterapia, por supuesto, de Monte Carlo y de los sistemas los sistemas de cálculo basados en modelos incorporados en algunos sistemas de planificación, como ahora veremos. Simplemente recordar, aunque todo el mundo ya lo sabéis, que la braquiterapia consiste en el tratamiento de lesiones oncológicas mediante fuentes radioactivas, y dependiendo de dónde se localiza la fuente radioactiva, se clasifican en intersticial, intracavitario, intraluminal y superficial. Aquí tenemos las imágenes de cada una de las situaciones. Deberían haber salido todas, pero solo han salido dos. En cuanto a las fuentes radioactivas, dependiendo de cuál es su tasa, se clasifican en fuentes de baja tasa, las que van desde 0,4 grays por hora a 2 grays por hora, típicamente las utilizadas para los implantes, y las fuentes de alta tasa, que son aquellas que van de 2 a 12 grays, y cuyas dimensiones, tanto las de unas como las otras, típicamente son fuentes con simetría cilíndrica, 1 milímetro de diámetro y 5 de longitud, grosso modo. Los requisitos fijados por la APM para establecer datos de consenso para estas fuentes radioactivas, bien sean las de baja tasa o las de alta tasa, o baja energía y alta energía, las 4 modalidades, se requiere siempre un cálculo de Monte Carlo con un código que esté suficientemente testeado y una medida experimental. Eso sobre todo se impuso para las fuentes de baja energía, porque no estaba perfectamente definido y perfectamente claro cuando los cálculos de Monte Carlo daban un resultado lo suficientemente exacto y preciso, y por eso siempre se reforzaba con una medida experimental. ¿De acuerdo?
En el caso de las fuentes de alta tasa, estas condiciones se relajan y solo con un cálculo de Monte Carlo es suficiente para obtener los datos de consenso de una fuente en agua. Recordar aquí el formalismo TG43 de tanto éxito y tan ampliamente extendido en todos los hospitales y en todas las sociedades, en el cual la dosis en simetría cilíndrica se factoriza, como aquí se indica, en una serie de producto de unas magnitudes de las cuales la única absoluta es la tasa, el Erker-Streng, la S sub K, y todas las demás, la constante de tasa de dosis, la función radial y la función de anisotropía, son las mismas para cualquiera que sea para el mismo modelo de fuente, cualquiera que sea su Erker-Streng. De tal manera que con este formalismo lo que se pretendía es que solo hubiese una magnitud a medir, que era el Erker-Streng, y todas las demás magnitudes o factores eran determinados a priori en el estudio de Monte Carlo, ¿de acuerdo? De tal manera que el usuario recibe su fuente, mide su Erker-Streng y puede calcular cuántos Grays por hora en un punto concreto de receta recibirá el paciente su puesto todo de agua, ¿vale? Recordar que esto simplemente es una factorización de tal manera que la tasa de dosis es igual a esta tasa de dosis, donde el factor de anisotropía, la función radial y la constante de tasa de dosis, simplemente a partir de su definición y cancelando factores, al final nos queda la identidad de que tasa de dosis es igual a tasa de dosis. Este planteamiento ha permitido una uniformidad que no existía antes en los sistemas de planificación en la clínica. Y, sea más preciso o menos, lo que se garantizaba es que todos los tratamientos se hacían en base al mismo formalismo y el mismo tipo de cálculos. El TG43, ¿qué es lo que implica? Pues muy fácil. El paciente solo es agua y está rodeado de agua. ¿De acuerdo? No existe ninguna otra cosa más que agua y esto lleva a que existen condiciones de full scatter, por lo tanto existe equilibrio de partículas cargadas y se puede suponer que la dosis es igual al kerma, con lo cual esto simplifica mucho los cálculos al calcular el kerma y no la dosis en Monte Carlo, y que no se necesita información específica sobre el paciente ni hay ninguna interferencia debida a material de la fuente, aplicadores, etc. Entonces, estas distribuciones de dosis con el formalismo TG43, en el que todos aguas se incorporan al sistema de planificación, el cálculo va muy rápido y permite hacer planificaciones muy sencillas con este sistema. ¿En qué momento se planteó si se necesitaba o no hacer cálculos más precisos que el TG43? Es decir, considerar tejidos del paciente, aplicadores, interfaces, etc. Pues en el TG186, que se publicó en el 2012, se mostró esta figura en la cual se muestran los cocientes de los coeficientes de absorción de energía máxicos entre un determinado tejido y agua, de tal manera que si todos los tejidos fueran equivalentes a agua, estaríamos sobre la unidad. Y aquí se observa que para energías que estén por debajo de 150 keV, empiezan a ser cada vez más importantes la discrepancia o las diferencias con el agua, hasta en el caso, por ejemplo, del hueso trabecular o cualquier otro tejido en el que a energías bajas estas diferencias son muy importantes. Aquí, por ejemplo, aquí mostramos que es un algoritmo de cálculo de dosis basada en modelos, y estos algoritmos lo que permiten es incorporar al cálculo aplicadores
los datos, los tejidos específicos del paciente, del implante del que se trate, y permiten calcular de forma más precisa cuál es la dosis absorbida en ese escenario clínico particular. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia que hay o el acuerdo entre cálculos con Monte Carlo para un implante, en este caso de mama, entre Monte Carlo y un sistema de planificación basado en modelos. En otros casos, bueno, quizá el mejor MVCA del que disponemos es precisamente el cálculo de Monte Carlo, ¿de acuerdo? En el cual se pueden incorporar todos los tejidos del paciente, las características de la fuente y obtener distribuciones de dosis teniendo en cuenta las diferentes composición de los tejidos que tenemos en el paciente y en los aplicadores. Otro caso, en este caso un implante de mama con semillas de paladio, en el cual, en este caso, un implante permanente, en el que hay una diferencia tan grande entre el medio que rodea al implante, como es el aire, y el tejido mismo, y aquí tenemos que se pueden producir tanto zonas sobredosificadas como zonas infradosificadas o cold spot. Por ejemplo, aquí tenemos el blanco y, sin embargo, aquí ha recibido menos dosis de la que se pretendía, mientras que sobre la piel del paciente, que es un órgano del ciego, ha recibido una sobredosificación. En el primer caso, entre el 10 y el 30%, y en el caso de la dosis del órgano de riego de la piel, entre el 10 y el 48%. Por lo tanto, vemos que hay escenarios clínicos o situaciones clínicas en las cuales las diferencias con el TG43, que aquí sería todo perfectamente agua y todo uniforme, esas diferencias son muy importantes. Otro caso, un implante de próstata, ¿de acuerdo? Con 60 o 70 semillas. Y aquí, cuando se presentan las diferencias, normalmente, como veremos en la siguiente diapositiva, los implantes, en estos implantes, si la próstata es más o menos homogénea y no hay calcificaciones, es el acuerdo razonable, pero cuando tenemos calcificaciones como se presenta aquí en este caso, la calcificación, la tendencia es a que se sobredosifique, y en la parte alejada, en la parte posterior de la calcificación, lo que obtenemos es una subdosificación. Aquí vemos que las diferencias entre el TG43 y el cálculo de Monte Carlo nos dan unas diferencias del orden del 25%. Aquí ya este es el caso que decía en el que tenemos una situación en la que no tenemos la calcificación, pero las diferencias continúan siendo del orden del 5 o el 6% cuando se compara Monte Carlo con el TG43, aún en ese caso. Un caso más severo es, por ejemplo, un implante ocular con semillas de yodo 125, en el que aquí sí que podemos tener, para las bajas energías de las que se trata, diferencias muy importantes. Aquí tenemos la comparación entre el cálculo con el algoritmo de Monte Carlo, con el algoritmo del sistema de planificación y con el TG43, y las diferencias que encontramos aquí en este caso. Todo esto nos lleva a que los algoritmos basados en modelos, Monte Carlo y los planificadores, como veremos después, dan en general mucha más precisión que los basados en el TG43.
¿cuáles son los retos que se plantean al construir un algoritmo basado en modelos? Pues en braquiterapia, como sabéis, el principal problema, dificultad es el alto gradiente de dosis que tenemos alrededor de una fuente. Prácticamente varía como un 1 partido por r cuadrado, y eso hace que el establecer algoritmos que permitan un cálculo preciso cerca de la fuente o a distancias intermedias sea realmente complicado. El otro problema es qué tipo de interacción se produce en función de cuál es la energía de los fotones. Dependiendo que estemos trabajando con fuentes de baja energía o alta energía o materiales con diferente Z, aquí tenemos que para el caso del cobalto todo lo que vamos a tener va a ser efecto Compton, básicamente, y es un poco más independiente del valor de Z. Lo mismo ocurre un poco en menor medida para el caso del iridio, pero en cuanto nos vamos a casos de fuentes de baja energía, vemos que incluso para valores con Z bajo, el efecto fotoeléctrico es muy importante y es el que nos va a dominar en los procesos de interacción. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas en el caso de braquiterapia para este tipo de modelos. La primera es que las energías de los electrones que se generan son lo suficientemente bajas para que las pérdidas por premestral o irradiación en general sean muy pequeñas. ¿De acuerdo? Y la otra es que el alcance de los electrones generados es también muy baja, del orden de 0,05 centímetros. Entonces, eso hace que podamos aproximar la dosis con el kerma de colisión y salvo las precauciones lógicas que tener en cuenta en las interfaces entre materiales. En esta figura lo que se intenta mostrar es qué tipo de cálculos tenemos que hacer en cada caso en función de la fuente que tenemos. En la figura de la izquierda lo que se presenta es cómo se compara el kerma de colisión con la dosis para fuentes de iterbio, iridio, cesio y cobalto. ¿De acuerdo? La línea horizontal de color representa en cada caso el radio aproximado de la fuente, y aquí vemos que el cociente 1 se encuentra a este nivel, y para fuentes de iterbio y para fuentes de iridio, cuando nos encontramos a poco más de 1 milímetro de la superficie de la fuente, el kerma y la dosis ya son prácticamente iguales. ¿De acuerdo? Solo hay que tener en cuenta qué es lo que ocurre en el primer medio milímetro o 1 milímetro cercano a la fuente. Que normalmente, si se trata de una fuente de iterbio de iridio, va recubierta seguro por algún catéter, ¿de acuerdo? En el caso de la fuente de cobalto y la fuente de cesio, hay que tener un poco más de precaución por el hecho de que los electrones que se generan por la interacción de los fotones, ¿de acuerdo? Por efecto Compton, estos tienen una energía suficiente y vemos que para que el kerma de colisión y la dosis sea igual a la unidad, hemos de irnos hasta unos 7 milímetros, 10 milímetros de la fuente. Por lo tanto, en el caso del cobalto, podemos calcular kerma igual a dosis cuando estamos alejados de la fuente, pero cuando nos encontramos a menos de 1 centímetro hemos de hacer el cálculo explícito con el tracking de electrones para obtener una aproximación razonable. En la figura de la derecha lo que se presenta es cuál es la contribución de los electrones en el declive radioactivo para cada una de las mismas fuentes. Y vemos que en el caso del cesio y en el caso del iterbio
son despreciables, del orden de 10 elevado a menos 3. En el caso del iridio, la contribución es un poco más significativa, pero cae rápidamente al mismo nivel a partir de 2 milímetros. Y en el caso del cobalto sí que tiene una importancia relativa, aunque también es baja, hasta unos 4 milímetros. Por lo tanto, en esta figura se ilustra eso. Cuándo he de calcular quema y cuándo dosis y cuándo he de considerar y cuándo no el espectro de electrones que emiten las fuentes. Bien, ¿cuáles son los algoritmos? Los algoritmos basados en modelos que hay hoy en día en funcionamiento en las clínicas, es decir, que tienen la FDA reconocida o la marcada CE y se pueden trabajar en los hospitales. El problema, que como sabéis es complejo y se trata de resolver cuál es el transporte de materia de radiación, ¿no? en un material, en un determinado campo de radiación, en un determinado material, y hay distintas aproximaciones. La primera de ellas es considerar que dividiendo el espacio del cuerpo del que se trate en voxeles, considerar que cada uno de los voxeles es a su vez un emisor de radiación. Este es el modelo implementado por Anders Anerjo, que se utiliza también en externa, y que básicamente lo que hace es separar la contribución primaria y las contribuciones de scatter. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en detalle de esta teoría, no tiene interés para lo que aquí estamos hablando, pero ese es el algoritmo que subyace debajo de ACE, que es el algoritmo utilizado por el sistema de planificación de nucleotrones. El otro, el utilizado por Varian, es el Acuros. Este es un algoritmo determinista que ya se utilizó primeramente en neutrones. Venía ya muy trabajado este algoritmo de la época en la que se utilizaba por neutrones, y cuando se pasó a fotones fue mucho más fácil obtener buenos resultados que en el caso de LACE, como veremos después. El tercer sistema de planificación es Radiance, que se utiliza en Intradim, y este es de origen español, fue desarrollado por un grupo de físicos de la Complutense de Madrid, y en este sistema de planificación lo que se utilizan son cálculos predeterminados de Monte Carlo para distintas energías y mediante un algoritmo se calculan las distribuciones de dosis. Pues bien, estos tres sistemas de planificación son los que existen hoy en día, ¿de acuerdo? Hay otro, al que aludiremos después, que es ocular, pero ese no tiene la FDA. Entonces, el report del TG 186, ¿qué es lo que hizo? Fue establecer cómo deberían hacerse cuando un hospital recibe un sistema de planificación, el comisionado para decir mi sistema de planificación funciona correctamente y puedo trabajar con él. Entonces establecieron, en el TG 186, se establecieron dos tipos de propuestas de comisionado. La primera de ellas a nivel de TG 43, es decir, considerar solo fuentes en agua, y un segundo nivel de procesos de propuestas de comisionado mediante ya para modelos avanzados de cálculo. Estos dos, rápidamente se vio que cualquiera de los dos procesos de comisionado era inabordable para un usuario del hospital llevarlo a cabo. Es decir, que no podía ser que en un hospital un físico que recibiese un sistema de planificación tuviese que hacerse su cálculo de Monte Carlo con su DICOM
testear el Monte Carlo, hacer los cálculos, compararlo con sus sistemas de planificación. Eso era inabordable para que cada usuario lo hiciese. El TG43 es muy sencillo. Haces una hoja de cálculo y en un momento puedes tú mismo hacer el comisionado, pero aquí no. Entonces, lo que se vio claramente fue que había que tener un proyecto o un esfuerzo a nivel internacional que estableciese cómo hacer el comisionado de los sistemas de planificación. Para ello se creó el grupo de trabajo de la APM, la ESTRO, la Australasian Bachelor Activity Group y la ABS, que desde hace unos 10 o 12 años empezó a trabajar en esto. El chair del Working Group primero durante los primeros 6 años fue Firas Mutarda y los últimos 6 años, hasta este año que termina, Javier Vijande ha sido el chair del grupo. En este grupo de trabajo había personas, grupos de trabajo de Canadá, de Estados Unidos, de Europa y de Australia. ¿De acuerdo? Y aparte había de todo, había gente que trabajaba en la clínica, otros que éramos solo expertos en Monte Carlo, y había también 2 representantes de las casas comerciales, Yuri Netecci de Electa y Rebecca Park y Todd Waring de Vario. ¿De acuerdo? Entonces ellos las empresas comerciales formaban parte del grupo de trabajo, pero no tenían derecho a voto. Entonces, la tarea que le encargó la APM al grupo de trabajo eran tareas muy concisas y específicas que se detallan en estos 5 puntos. El primero, los más importantes de los cuales son que encargó que se deberían crear unos casos test que sirviesen para comisionar los sistemas de planificación en cualquier hospital de forma razonablemente sencilla, y que debería de haber un repositorio desde donde se pudiese mantener y los usuarios descargar esas herramientas para poder realizar el comisionado. Bien, lo primero que se hizo para empezar a trabajar fue diseñar una fuente de iridio y un aplicador específicos, porque por la rivalidad de los sistemas de planificación, ninguna compañía quería que la fuente de otra compañía se pusiese en su sistema de planificación. ¿De acuerdo? Entonces diseñamos una fuente de iridio genérica que se parece mucho a todas, tanto a las de Vedig como a las de Bucletron, y menos a las de Varia, ¿vale? Y luego un aplicador cilíndrico blindado, que fue los primeros que diseñamos, y luego empezamos a trabajar con distintos sistemas de cálculo de Monte Carlo, concretamente MCNP6, MCNP5, y luego GEAN4, álgebra que estaba basado en GEAN4, y luego Brachy2 y RapidBrachy y EGS-Brachy que están basados en EGS, y Penélope y GEAN4. Entonces, la idea era utilizar todos los códigos para ver cuáles eran las diferencias en cálculos sencillos como una sola fuente o un aplicador blindado. Se diseñaron en primer 4 casos test, no a nivel clínico. En el primero es el de condiciones de TG43, una fuente rodeada de agua. En el segundo caso, una fuente también en un maniquí de agua, pero rodeada de aire. En el tercer caso,
igual al anterior, pero con la fuente desplazada al borde del maniquí de agua, y en el cuarto caso, la fuente dentro del aplicador blindado. ¿De acuerdo? Entonces el proceso fue calcular en cada una de las situaciones con los diferentes códigos Monte Carlo, en primer lugar, tomar uno como referencia y luego realizar los mismos cálculos con los diferentes sistemas de planificación, con los dos que había, y ver cuáles eran los resultados. También se establecieron criterios para poder comparar esas distribuciones de dosis. Primero, lo que se compararon fue la distribución de dosis en un punto, en cualquier punto del maniquí con respecto a la dosis de punto de referencia, ¿de acuerdo? Típicamente Es un tema que acá no haya donde comer, oye. Ah, a 1 centímetro. dije, si me voy hasta el otro lado, a mí no me gusta pasar eso caminando. No ha apagado el micrófono. Yo tenía que irme a comprar algo para comer. Alma, tiene el micrófono abierto. Y comparar la dosis en cada punto con la dosis en el punto de referencia, quitando cuál es la dependencia a la distancia, de tal manera que se calculaba la distancia entre la semilla y el punto en cada uno de los casos. Y luego hicimos histogramas 1D en el que se comparaban los cocientes entre la dosis en cada punto respecto a la dosis de referencia en el mismo punto. Aquí, dosis de referencia significa la que tomamos de uno de los códigos Monte Carlo, que fue MCNP6, como cálculo, como gold estándar. Y para las comparaciones estadísticas se utilizó el método de Kerr-Krauer, en el cual se compara la diferencia entre la dosis en un punto y la dosis del mismo punto con el Monte Carlo de referencia dividido por la desviación estándar del cálculo en cada uno de los puntos. Con ello empezamos a obtener una serie de bonitas figuras muy artísticas. Aquí lo que se representa es, este es para el caso test número 2, es decir, la fuente en el centro del maniquí de agua rodeado de aire. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el esquema. Y entonces aquí lo que se compara es álgebra con respecto a MCNP6, que es lo que se tomó como referencia. Esto es el plano, en el plano X, XY, XZ, ¿de acuerdo? Y este es el cociente. Como se ve, la mayoría de los valores dan cociente alrededor de 1, y este es el histograma de esos cocientes que están centrados alrededor de 1 con diferencias del orden del 0,5% por arriba o por debajo como máximo. ¿De acuerdo? Otro caso, en este caso es el caso test número 3, en el cual la fuente se hallaba desplazada y lo que se pretendía calcular era en estas condiciones de dispersión, en la interfaz agua-aire, cómo se comportaba cada uno de los algoritmos. Aquí la comparación es de Brachidous frente a MCNP. Entonces aquí los acuerdos también fueron razonables, alrededor del 1%, con diferencias un poco mayores tanto por arriba como por debajo, pero dentro de valores tolerables. Este es el caso número 4, en el cual vemos la parte en azul es la parte blindada, la parte blindada por el aplicador, y aquí la parte sin blindar. Vemos que las diferencias, incluso en la parte blindada, que son mucho más difíciles por la gran atenuación, son razonablemente buenas, y este es el histograma de las diferencias. Por tanto, digamos, en este caso, los sistemas de todos los códigos Monte Carlo que se utilizaron se validaron, en el sentido de que todos daban resultados razonablemente cercanos unos a otros. Aunque parezca
y aquí más sencillo, el caso de una fuente sola, en realidad resultó ser el caso más complicado, porque conseguir que todo el mundo hiciese en la misma situación, con el mismo maniquí voxelizado, con el origen en el mismo punto y con todos los parámetros para que el cálculo fuera exactamente igual, eso costó muchísimo. No había manera tardamos mucho tiempo en ponerse de acuerdo. Hubiera sido más sencillo quizás hacer un pequeño implante en que las dosis fueran más uniformes y no hubiese tanto gradiente. Por lo tanto, las diferencias con los diferentes códigos eran más que razonables y se estableció como referencia el MCNP6, el cálculo más que nada porque era el que más estadística tenía en los cálculos. Pero todos daban resultados razonables. Luego, una vez ya tomado el Monte Carlo de MCNP6 como la referencia, ya se pasó a comparar la misma situación, es decir, en este caso, el caso número 3, con la fuente desplazada dentro del maniquí de agua, y lo que se calculaba, lo que se comparaba era el Monte Carlo con el sistema de planificación. Aquí tenemos las diferencias con acuros, ¿de acuerdo? Para el caso de acuros, que vemos que son hasta alrededor del 2%, y a la derecha las diferencias con ACE, que son ligeramente mayores. ¿De acuerdo? El algoritmo de ACE es mucho más difícil de implementar y que dé resultados precisos que el de acuros. ¿Vale? Aquí las diferencias son más o menos razonables al 2%, mientras que el de acuros son un poco mejores, alrededor del 1%. Pero hay que tener en cuenta, claro, que cada sistema de planificación y cada algoritmo funciona bien para donde está diseñado que funcione bien. Es decir, en el caso del ACE, a distancias grandes de la fuente, no está previsto que los cálculos sean muy precisos porque consumen mucho tiempo, por lo tanto los resultados son peores en cuanto los comparas con los de Monte Carlo, pero relativamente esas diferencias no son importantes porque las dosis son muy bajas. Después insistiremos sobre eso. Aquí tenemos otra comparación, en este caso la comparación para un maniquí de 5x5 entre el algoritmo y el Monte Carlo, y aquí la comparación del TG43 en ese mismo maniquí de 5x5. ¿De acuerdo? Entonces vemos que aquí las diferencias van en el caso del TG43 frente al Monte Carlo, las diferencias aquí sí que son abultadas, ya son del orden de -9 al 1%. ¿De acuerdo? Mientras que en el caso del modelo del algoritmo, bien sea el de acuros o bien sea el ACE comparado con Monte Carlo, las diferencias están alrededor del 0%. Es decir, que aportan algún cambio significativo respecto al TG43. Luego, ya en un implante real, ya no hicimos las comparaciones en 2D, sino en 3D. Y entonces, aquí nos planteamos qué es lo que ocurre, porque claro, una diferencia del 5% a 1 centímetro es muy importante, pero esa diferencia del 5% cuando te encuentres a 10 centímetros donde la dosis ha disminuido con R cuadrado es mucho menos importante. Entonces, nos planteamos dos comparaciones a las que llamamos, primero construimos distribuciones 3D de las dosis calculadas, a las cuales les quitamos la dependencia con R cuadrado, y luego dos comparaciones en las cuales las llamamos diferencias locales y diferencias globales. En las diferencias locales, lo que se comparaba es la dosis en cada punto con respecto a la referencia de Monte Carlo,
dividido por la referencia de Monte Carlo en el mismo punto. ¿De acuerdo? Por eso se llama local, porque es para el mismo punto, comparando el algoritmo con el Monte Carlo. Mientras que a la global lo que se comparaba era la misma diferencia, pero ahora con respecto a la dosis de referencia, pero en el punto de referencia, es decir, la diferencia que yo tengo a un punto que se halla a 10 centímetros, ¿qué importancia tiene comparado con la dosis en el punto de referencia, por ejemplo, a 1 centímetro? ¿De acuerdo? Entonces, estos dos parámetros permitían comparar las dos cosas. ¿Cuáles eran las diferencias y cuán importantes eran esas diferencias teniendo en cuenta el punto en el que se calculaba? Aquí también se obtuvieron unas bonitas figuras. Esto, por ejemplo, es para el caso 2, con la fuente centrada en agua, la comparación de EGS-Bracci con respecto a Monte Carlo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a la izquierda las diferencias de locales y aquí a la derecha las diferencias globales. Y lo que se tiene es a la distancia, aquí tenemos esto representan cuántos voxeles tenemos y cuán importante es esa diferencia que tenemos en esos voxeles. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el delta DD global y aquí tenemos el porcentaje de voxels en el cual tenemos una diferencia global dada y aquí lo mismo con el local y la proporción de voxeles en el cual tenemos una diferencia dada. ¿De acuerdo? Esto permitía, grosso modo, hacer comparaciones 3D de una forma visual, porque de otra forma era muy difícil, por lo menos nosotros no encontramos ninguna, de visualizar cuán importante eran estas diferencias, porque aquí vemos, por ejemplo, que las diferencias eran del orden para el global y para el local, para el global y el local centradas alrededor del C. ¿De acuerdo? Luego, este es para lo mismo para el caso 3, en el cual la fuente se halla desplazada. Vemos que este es el número de voxels que tenemos, las diferencias globales son muy pequeñas y esta es en función de la distancia R y el número de voxels con diferencias que vienen representadas aquí, que van hasta el 1% o algo así. Esto es para el test, aquí es un poco distinto, para el test número 4 en el cual tenemos la fuente dentro del aplicador. Aquí en este caso las figuras son un poco distintas por el hecho de que las diferencias más manifiestas son aquí en el caso de la parte blindada, porque la dosis baja mucho y las diferencias en este caso, entre Brachy2 y MCNP6 o entre otros códigos eran más acusadas que en el caso en el que las dosis eran más altas. Esto es la diferencia entre el sistema de planificación entre AGE y MCNP6. ¿Vale? Aquí también se ve que las diferencias globales y las diferencias locales, en cuanto al número de voxels, vemos que las globales son más pequeñas, mientras que en las locales puede haber algunos puntos en los cuales las diferencias sean más significativas. Todas estas figuras, todos los análisis detallados se encuentran como material que se puede descargar del repo. Con esto, lo que hicimos, y otro caso en el cual se compara ACE con MCNP6,
lo que hizo fue validarse cada uno de los cálculos con los sistemas de planificación de ESI a Curos con respecto a Monte Carlo. Otro caso es el caso 4 en el que se compara Curos con MCNP6. A Curos funciona un poco mejor que EIS. Y una vez comparados los casos con la fuente y el aplicador, lo que se pasó fue hacer casos clínicos reales. En concreto, un caso de mama en el que se compararon. Este fue liderado por la gente de Atenas, Vasili Pepa y Panos, en el cual se tomó un caso de mama y se calculó mediante MCNP6 y el sistema de planificación. Aquí vemos cuáles son las diferencias con TG43 con respecto a EGS-Brachy. Vemos que las diferencias llegan en algunos casos al 20% y al 30%. Entonces, aquí todavía no está publicado el resultado del trabajo para un caso de cabeza y cuello, en el cual aquí tenemos también los diferentes cálculos y los diferentes histogramas que están en preparación para este caso. Hay otro de ginecológico, en el cual el trabajo también está muy avanzado y está el manuscrito en preparación. El caso de las placas COMS, este ya se publicó en el mes de septiembre, también es otro caso test en el que las diferencias son muy acusadas por la misma geometría del material que conforma la placa COMS y las mismas semillas. Que se pueden descargar los datos de la página web de Landers, como veremos después. El último caso en el que se está trabajando es el caso del Intravim. El Intravim es un dispositivo de tratamiento con electrones o con fotones, que es lo que se trata aquí. También se han hecho dos casos test, el primero en el que solo agua y en el segundo con piel, tejido, hueso y tejido blando. Los cálculos han dado en este caso alguna sorpresa, y es que se ha visto que, claro, aquí en este caso los rayos X son de baja energía, y lo que se observó fue que los diferentes códigos Monte Carlo daban resultados muy distintos. Primero se pensó que los errores provenían del cálculo, pero luego se vio que no era el caso, que los errores provenían, no errores, sino que cómo estaba implementado el efecto fotoeléctrico en el caso de Penélope, que está hecho de una determinada manera, con un cálculo renormalizado, mientras que en el resto de códigos no. Y eso lleva a una diferencia del orden del 10% que no hay manera de evitar. ¿Y cuál de los dos es el mejor? Pues no hay evidencia de que uno u otro sea mejor. Se está trabajando en ello y se está preparando un manuscrito, más que de los resultados en sí, de cuál es la diferencia entre considerar una sección eficaz u otra en el cálculo del efecto fotoeléctrico. Y la última parte tiene que ver con el encargo de la APM, que era, una vez se tiene todos esos casos test
tanto en Monte Carlo como con los sistemas de planificación, dónde hay que subir toda esa información y qué información hay que subir para que el usuario la pueda descargar y pueda comprobar si su TPS ha calculado correctamente dentro de las incertidumbres en consideración. Entonces lo que se optó por el registro del IROC en el MD Anderson, de tal manera que si os conectáis allí, cada usuario se puede descargar, dependiendo que tenga ACE o Variant o Acuros, puede descargarse el manual de instrucciones que ha preparado Electa y Variant y todos los ficheros con todos los DICOMs y toda la información necesaria para importarla directamente sin ninguna manipulación en su sistema de planificación, obtener la distribución de dosis con su sistema de planificación y compararla con el que las casas comerciales han calculado para Eso me lo ello. explica. ¿De acuerdo? Acá tengo el programa, solo Vale. o el borrador, ¿no? El borrador que dice para que lo viera. Norma. Micrófono. No puedo silenciar. Sí, sí puedo, pero porque Se ve que le ha dado la tecla otra vez. ¿cómo le toca? Ahí le di. Entonces, eso está disponible para cualquiera que se lo quiera descargar y importarlo en su sistema de planificación. Luego, que como comentaba antes, ¿qué es lo que pasa? Que para las secciones eficaces del efecto fotoeléctrico a bajas energías, hay una diferencia en cómo se ha implementado el modelo concreto en cada en cada código Monte Carlo, y la cosa es crítica para fotones de 30 keV. En este caso, por ejemplo, con las placas oculares, vemos que hay una diferencia sistemática entre Topaz y MCNP, que tienen un modelo implementado, con respecto a Penélope. Y hay una diferencia aquí entre el 4 o 5%, o como vemos aquí con más detalle, entre MCNP y Penélope, que esa diferencia no hay manera de... tiene que ver cuál es el modelo de las secciones eficaces del efecto fotoeléctrico y no hay manera de evitarlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tiene que, más que tener un cálculo con una precisión del 0,1%, cuando llega un momento en el que lo que se calcula ya no tiene sentido ir más allá, porque lo que se calcula no se sabe muy bien qué es. Esto es también para el caso para el caso del Intraví, cuando empezaron a hacerse las simulaciones desde que se generaron los electrones para obtener los rayos X, ya se vio que no había manera de hacer coincidir los códigos, bien fuera con el Penélope del 18, que es el rojo, o con el eje SNRC, que es el azul. Había una diferencia que no hay manera de evitarla. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con aspectos teóricos del modelo de la interacción de los electrones que se ha hecho ahí, en el cual es para expertos en ese campo. Aquí se puede ver en este trabajo de Salvat, a qué se deben esas diferencias y cuál es su origen. Por tanto, como conclusión, este grupo de trabajo y el report TGD 372 lo que ha hecho ha sido poner a disposición de los usuarios de los sistemas de planificación ACE y Acuros unas herramientas que permiten realizar de forma sencilla, relativamente sencilla, el comisionado de estos sistemas de planificación en base a un estándar internacional que todos los miembros de la comunidad utilizan y que permiten establecer un estándar en este sentido.
Sí, van a incorporar, como hemos visto aquí, algunos casos más. El de las placas oculares ya está, el de la fuente, el de los casos 3, 1, 2, 3 y 4, se van a incorporar el de mama, el de cabeza y cuello y el de gine en los próximos meses. Y eso es todo. Gracias. Bueno, creo que hay tiempo para un par de preguntas de los que están en internet o de los presentes. Yo creo que es una de las cosas muy valiosas muy valiosa. El tema estaría en, digamos, cómo un físico que está en un servicio puede implementar ya, por ejemplo, si ya ha hecho el comisionamiento de su herramienta o su mod con el TG43, cómo puede implementar esta verificación. Esta verificación está utilizando ACE y está utilizando Acuros para hacer cálculos con algoritmos avanzados. Si es la respuesta, lo que tiene que ver es, en primer lugar, la versión del código que tiene, porque esto está hecho para una versión específica de cada uno de los códigos. Entonces, si tiene un código más antiguo, ya no le valdría. Pero si tiene una versión del código, la especificada ahí o una posterior, puede utilizar eso para validar su algoritmo. Simplemente se descarga unos ficheros enormes y esos ficheros, siguiendo el manual de instrucciones que han creado Electa y Variant, lo incorpora a su sistema de planificación y hace los cálculos. Obtiene una distribución de dosis en 3D, en el formato de ICOM, y eso lo puede comparar con el de referencia que se ha descargado y ver esas diferencias si están dentro de tolerancias o no. Y eso ya está operativo. Eso está operativo desde hace como un año, un par de años. Y lo recomendable sería comparar los casos pruebas estos o comparar los casos pruebas clínicos. No, los casos prueba estos. Se supone que si uno va a utilizar su sistema para una aplicación ginecológica y ha testeado ya con el ginecológico o con el que sea, eso ya se da por validado. ¿De acuerdo? Es decir, una cosa que se planteó es, ¿vale la pena mantener esto? Es decir, si una casa comercial ACE pasa de una versión del 4.3 al 4.7, hay que volver a calcularlo todo. Eso se vio que era inviable, eso no. Entonces se optó por mantener la versión que hay, porque se supone que versiones posteriores van a mejorar lo que hay en esa versión. Entonces, para hacer menor la diferencia. El usuario se descarga eso, lo importa en su TPS y lo calcula, y si la comparación le da entre tolerancias ya puede utilizar sus sistemas de planificación. También hay en la página del Anderson un foro en el cual si cualquier usuario tiene una duda, se la envía una pregunta a ese foro el chat del grupo lo recibe, lo envía a todos los demás y ya se le contesta al usuario en 1 o 2 días como mucho. ¿Tienen alguna pregunta de los que están conectados? Aquí ya cumplimos lo que tenemos que hacer. Eso, Cristian, se lo decía a Andrés, que esto es, respecto a lo que tú estás trabajando, es probar para descargarte directamente del Anderson. Empieza por lo más sencillo, que es el caso del CG43 en agua, y una vez aprendes la dinámica de cómo funciona para eso, es cómo funciona para el resto de casos. Además, como allí tienes el cálculo Monte Carlo de referencia, puedes comparar con lo que tú obtengas fácilmente. A mí me parece muy bueno además porque cuando, por ejemplo, nosotros los que trabajamos con el tema de riesgos, cuando hicimos las matrices de riesgo para estudiar los riesgos
en teleterapia y en braquiterapia, veíamos que una gran diferencia que había era que si bien en teleterapia teníamos casos pruebas que los sistemas de planificación podían testearse con esos casos pruebas, en braquiterapia no existían como tal esos casos pruebas. Mucha gente recomendó, de los físicos que participaron con nosotros, usar las publicaciones de Williamson para tener una idea de eso. Yo creo que ahora esto incorpora mucha más robustez al tema de controlar los riesgos en el manejo del TPS y el comisionamiento. Sí, porque este permite eso, tanto TG43 como cualquier situación clínica de la que se trate con los algoritmos MBDCA, porque esto no hay que olvidar que está pensado para el algoritmo MBDCA, es decir, todos los cálculos se han hecho en voxelizado. ¿Cómo manejar los materiales? Porque los casos prueba de la fuente metidas en un cubo de agua y otro cubo más grande de aire, es agua y aire. Sí. Pero después, por ejemplo, los planificadores van a tener que definir materiales más hueso, van a tener que definir Toda esa información el usuario no se ha de preocupar porque ya baja incorporada con los ficheros que uno descarga del Anderson. O sea, solo tiene que incorporar y hacer el cálculo con esos materiales. Entonces, no tiene que utilizar su número Hanfield o el calibrado que ellos tengan. pero los casos prueba clínicos. Sí, los casos prueba clínicos, toda la información está ya incorporada en el fichero. O sea, el usuario no ha de hacer ninguna hipótesis, ninguna cosa adicional. Es bajarlo, subirlo al sistema de planificación y realizar el cálculo. Después yo soy el físico de la clínica y tengo que usar mi tomógrafo y mi fuente. Es extrapolable la conclusión. No, pero aquí no tienes, aquí es directamente bajarse el DICOM. Tú no has de utilizar tus propias imágenes o tus propios DICOM. Claro, pero yo después lo tengo que usar. Después tú con esto lo que validas es mi sistema de planificación calcula de acuerdo con los estándares. Otra parte es la práctica clínica del hospital, que ahí ya el calibrado que utilices para los Hanfield o cual sea el procedimiento a seguir es distinto. Pero lo que se verifica aquí es que el sistema de planificación que te han vendido e instalado funciona correctamente. Si los inputs son correctos, el sistema hace las cosas bien. Exactamente. Ahora, cómo ya después sea la práctica clínica, eso es otra cuestión. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por vuestra atención. Por ahí otro curso, sigue acá. Henry, Sí, Henry, Henry. sí. Escucha. Está escuchando, está perfecto. Te ibas a preguntar que yo no sé si me escuchan ahí. Si antes que nada, bueno, muchas gracias. Y eh, si puede explicar de vuelta el test 3 los resultados, que no entendí las zonas rojas y negras, no lo logré entender. Si puede explicar eso un segundito nada más. Sí, puedes volver ¿Se a... escucha? Bien, gracias. ¿no? Sí. Tira hacia abajo se refiere, o tira más abajo, hasta que aparecen unas figuras en rojo y negro. Esta por ejemplo, ¿Cómo se empieza? debe aparecer aquí a la derecha, ¿no? Y no hay presentación. No le gusta. Sí, es esa, la 41. Pero no se ve. No hay presentación ahí abajo, al lado de la impresión. Bit slide, no. Aquí lo que se me ocurre es F5, pero va a empezar desde el principio. Y bueno, Igual, no.
¿Están? Ella quería el caso 3. ¿Era el caso 3? Sí, es eso. Esta es Sí, caso 4. No, perdón, el caso 4. Este es en el caso 4. ¿Vale? En este caso es la en fuente ese caso 4. Entonces. del aplicador blindado en agua y rodeado de aire. Y lo que se compara es el Monte Carlo de Branchi 2 con el Monte Carlo de MCNP6. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se representa son también las diferencias locales y las... Usa el mouse, porque si no, él no lo ve donde esté. Perdón, sí. El mouse. Lo que se representa son las diferencias locales, aquí a la izquierda y a la derecha las diferencias globales, ¿de acuerdo? Y aquí ni lo leo yo, que pone aquí. Sí, las diferencias, la parte en negro corresponde a las partes no blindadas y la parte en rojo a las partes blindadas. Se hizo solamente diferenciando esas dos porque la diferencia de dosis entre la parte blindada y la parte no blindada era muy grande. Y por eso se optó solo por diferenciar dos colores, la parte blindada y la parte no blindada. Y entonces tenemos, en función de la distancia, cuál era la diferencia global y la diferencia local, en función de la distancia y qué porcentaje de voxeles tenían esas diferencias. Cuesta un poco de visualizar, quizá que los histogramas de arriba son más fáciles de visualizar y ver que las diferencias globales son del orden, en este caso del 0%, muy bien centradas, mientras que las diferencias locales tienden a aumentar en las zonas, en la zona esta de distancias, perdón, en torno al 3%, ¿vale? Entonces, en la información entre ambos, entre los histogramas y los scatters, plots estos 2D, ayudan un poco a visualizar cuáles son esas diferencias, ¿vale? En ambos casos aquí tenemos el 0% y las diferencias son del 0,3, del 0,1 positivo y negativo, mientras que aquí vamos hasta el 4% en las locales, ¿vale? Es decir, que cuando estamos alejados del centro de la fuente, las diferencias locales pueden ser del orden de hasta el 4 o el 5%. No sé. Muchas gracias. Quería preguntar un detalle. No sé si el número de eventos que hay en el Brachydose y en el MCNP6 son distintos por casualidad o es una limitación del sistema. Eso fue porque el primero que hizo los cálculos con MCNP6, que creo que fue Gabriel Fonseca de Maastricht, hizo un 10 elevado a 10 o algo así. Los demás hicimos hasta 10 elevado a 8, 10 elevado a 9, y por eso más o menos todos son equivalentes, pero como él tenía más estadística que nadie, se tomó ese como referencia. No hubo ninguna otra razón. Perfecto, muchas gracias. Sí. 10 elevado a 11 de CNP. No, 10, no. 10 a la 11. Sí, hay muchas estadísticas. Tremendo, sí. Eso no sé cuánto tiempo estaría calculando. Bueno, muy bien. Gracias. Sí, sí, sí. Ese